tal estaremos hablando sobre la Edad Media, las Cruzadas y el cristianismo. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media en 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. La sociedad feudal. La sociedad feudal, por tanto, recibe su nombre por ser las sociedades que se desarrollan con la aparición del feudalismo. Estas sociedades se organizaban a través de las relaciones de vasallo, en una sociedad estamental. En este sentido, el señor feudal empleaba a la población en los feudos que éste poseía, a cambio de su protección y alimento. Este tipo de sociedades basaban su economía en la agricultura y la ganadería. Las sociedades feudales eran sociedades estamentales. Estas presentaban tres estamentos: nobleza, clero y el pueblo. En otras palabras, hablaban en un sistema social jerárquico. Las relaciones de dependencia personal en el mundo feudal. El vasalle era el sistema de relaciones personales propio de la Edad Media, por el cual se establecían lazos de dependencia y fidelidad. Estas relaciones se daban entre el rey y la nobleza y entre los nobles y el grupo social inferiores. Aquellos que podían pagarse sus armas y su caballo pasaban a ser vasallos del señor, mientras que los que no podían se convertían en sus siervos. La agricultura en la Edad Media. En la Edad Media la agricultura sufrió muchos cambios. Los nobles y clero eran considerados los miembros más importantes de la sociedad feudal. Sin embargo, ellos nunca fueron la mayoría en la Edad Media. Casi todas las personas eran campesinos. No todos los campesinos tenían la misma categoría y condición social. Muchos de ellos eran hombres libres. Entre estos, algunos eran pequeños propietarios que vivían de sus propias tierras, mientras que otros, los colonos, le arrendaban al señor feudal una pequeña parcela de tierra llamada manso. Otros campesinos, en cambio, eran considerados casi como esclavos. Los siervos eran los únicos que trabajaban para mantener el clero y a la nobleza, y que pagaban impuestos. Gracias a una mejora climática y a una serie de adelantos tecnológicos, la agricultura prosperó hacia fines del siglo IX. Entonces la población creció y las aldeas se multiplicaron. Características de la Edad Media. Entre estas características está el teocentrismo, Dios como centro de todo. Si hay una característica clave de la Edad Media es la presencia de un marcado teocentrismo, que servía como base para explicar el universo y a partir del cual se marcaba la mentalidad. Está también la religión como base fundamental de la sociedad. Podemos encontrar el gran valor e importancia de la institución religiosa. La organización política, monarquía y feudalismo. El sistema político por excelencia de la Edad Media es la monarquía, siendo el rey de la figura de máxima autoridad de cada país y capaz de hacer cualquier que fuese su voluntad. Las tres grandes clases sociales. Entre las tres grandes clases sociales está el campesino, nobles y clérigos. Está también una posición inalterable. Otra característica de la época se encuentra en el hecho de que la posición social que cada ciudadano ocupaba estaba marcada de nacimiento. Curiosidades históricas en la Edad Media. A continuación le estaré dando un listado de curiosidades de la Edad Media. Empezaremos por la peste negra. A mediados del siglo XIV, la peste negra acabó con la vida de aproximadamente el 33% de la población mundial. Número 2.
La peste negra fue una de las epidemias más mortíferas de la historia. Número 3. La higiene en la Edad Media era pésima. Número 4. Toda la familia se bañaba en la misma tina. Lo hacían por orden patriarcal. Primero el padre y los hijos mayores y luego las mujeres. Número 5. Se bañaba solo una vez al año. Wow. Principales avances médicos de la Edad Media. Número 1. Los hospitales. En el siglo IV de nuestra era, el concepto de hospital, es decir, un lugar donde los pacientes podrían ser tratados por los médicos con equipamiento especializado, estaba en su embrión en algunos lugares del Imperio Romano. Está las farmacias. La primera farmacia se abrió al público en Bagdad, capital del califato abasida, en el año 754. Gafas. No sabemos quién fue el inventor de las gafas, un instrumento óptico que permitía corregir los problemas de visión. Número 4. Anatomía y disección. Los médicos medievales tenían un profundo conocimiento de la anatomía humana. En 1315, el médico italiano Modino de Luci realizó una disección pública para sus alumnos y espectadores ocasionales que quisieron asistir a este acontecimiento. La enseñanza de la medicina en las universidades. Está también la oftalmología y óptica. Están la limpieza de las heridas. Número 8. Cesárea. Número 9. Cuarentena. Número 10. Amalgamas dentales. Como ya pudimos ver, la mayoría de lo que mencioné siguen existiendo en la actualidad. Caballos en la Edad Media. ¿Alguna vez hemos visto películas, hemos pensado y hemos decidido que los caballos eran bestias temibles cuya altura y velocidad significaban una ventaja decisiva en combate? Pues no es así. Sin embargo, una nueva investigación de la Universidad de Exeter podría poner de cabeza todo lo que creemos saber sobre los caballos medievales. A partir de la base de datos más amplia que existe de huesos de caballos ingleses, un equipo de arqueólogos e historiadores analizó todos los restos hallados del año 300 a.C. hasta el 1650, exhumados en 171 yacimientos arqueológicos entre cementerios, castillos y otros distintos en todo el país. Lejos de presencia de un chire, una raza de caballo de tire británica que puede alcanzar hasta 2 metros de alto y 850 kilogramos de peso. La educación en la Edad Media. La Edad Media, un altísimo porcentaje de la población era analfabeta. Las personas que sabían leer y escribir eran los clérigos, es decir, los hombres sabios, letrados, con estudios escolásticos, aunque no fuesen religiosos. La educación en la Edad Media se impartía inicialmente en las escuelas de los monasterios y se centraban exclusivamente en aquellos que iban a formar parte del clero. Lógicamente, los conocimientos que recibían estaban muy vinculados con la iglesia. Aprendían nociones de liturgia, oraciones y la Biblia. La principal característica de la enseñanza en la Edad Media fue la gran influencia que ejerció sobre ella la iglesia. Uno de los hechos más importantes que sucedieron en la Edad Media en cuanto a la educación se refiere fue la creación de las primeras universidades. Las Cruzadas. Las Cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica en plena Edad Media. Dichas campañas militares tenían como objetivo declarado recuperar para la cristiandad la religión de Oriente Próximo conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam desde el siglo VII.
Importancias de las cruzadas en la Edad Media. Históricamente, las cruzadas fueron un acontecimiento revolucionario que sacudió a la sociedad, puesto que integraba a la Iglesia Católica en todas sus etapas. Resultado de esta batalla ha sido la existencia de la religión en las tierras orientales, las cuales antiguamente solo albergaban comunidades musulmanas. El choque de culturas obtuvo nuevas razas e ideologías políticas, sociales, educativas hasta las propicias religiosas. Este hecho sirvió para esclarecer la importancia y dominación económica que posee desde la Edad Media la Iglesia Católica, así como el papado. Máquinas y tácticas bélicas durante las cruzadas. La manoplia de armas incluía la espada, la lanza y la maza. Los sargentos usaban el mismo equipo, aunque solo en parte. Sus cotas de malla solían ser de manga corta y la protección del pie más liviana. Muchos usaban sombrero en vez de casco. Finalización de las cruzadas. Tras 200 años de supuesta Guerra Santa, el último capítulo de las cruzadas empezó a escribirse el 18 de abril del año 1291. Aquel día se produjo el asalto de los mamelucos a la última posesión cristiana en Tierra Santa, San Juan de Acre. Cristianismo en la Edad Media. La práctica religiosa en la Europa medieval entre alrededor del 476 y el 1500 estuvo dominada e inspirada por la Iglesia Católica. La mayoría de la población era cristiana, lo que en aquel momento era sinónimo de católica, ya que inicialmente no existía ninguna otra forma de dicha religión. ¿Qué fue el cristianismo en la Edad Media? Durante la Edad Media, el cristianismo fue una nueva religión que no fue aceptada en el Imperio Romano, pues fue visto como una amenaza contra el imperio. Esto originó la persecución de los cristianos, pero este acoso terminó cuando el emperador Constantino del Imperio Romano tomó el trono en 303, cuando los emperadores, tanto Constantino I de Occidente como Licinio de Oriente, firmaron el Edicto de Milán declarando que la persecución de Diocleciano terminaría y el cristianismo sería tolerado en el Imperio Romano. Las iglesias en la Edad Media. La iglesia en la Edad Media fue una institución muy poderosa, ya que fue una época profundamente religiosa. Por eso, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad y, aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Con esta frase culmino este documental. Tener ambiciones y ser diferente a los demás no te hace mejor que ellos. Hay niveles, uno más alto que otros, que a la vez se necesitan simultáneamente para subsistir. Nosotros en la actualidad, nosotros subsistimos de los agricultores, la mayoría de nosotros. Esta frase yo la relaciono con la Edad Media, porque gracias a la Edad Media hoy en día utilizamos muchos avances como los hospitales, gafas, farmacias, universidades, etc. Y a través de ellos la tecnología fue avanzando.